Estamos de vuelta con todos ustedes. La importancia que explicaron los diputados de la Asamblea Nacional tiene la Carta Democrática. La solicitud de respeto a los derechos humanos de los venezolanos y la validación de los partidos políticos son las informaciones destacadas en los medios de comunicación nacionales. Diputados de la Asamblea Nacional explicaron el significado de la Carta Democrática Interamericana y por qué se está solicitando para Venezuela. Un instrumento jurídico hemisférico, no es una declaración meramente de principio, no es únicamente un documento lleno de palabras hermosas y de aspiraciones continentales, sino es un instrumento jurídico que debe ser cumplido. Es una carta que el continente y que el hemisferio se escribió a sí misma para trabajar algunos temas vinculados a la democracia, su defensa y su promoción. Hay un tema que resalta mucho en la carta, que es el principio de no intervención, y eso le encanta a este gobierno decir que el principio de no intervención, que la soberanía de los pueblos, que la no intervención, y la no intervención, y la no intervención, pero hemos observado que esa es una no intervención que nuestro gobierno la utiliza a beneficio de inventario. El parlamentario Eudoro González puntualizó los temas a resolver en Venezuela que están contemplados en la Carta Interamericana. El tema es muy sencillo, nosotros no estamos pidiéndole al hemisferio cosas más de las que el hemisferio ya conoce sobre lo que pasa en Venezuela. Venezuela tiene una crisis democrática y la Carta Democrática y todos los preámbulos de la Carta Democrática hablan claramente de que los países deciden trabajar todos en conjunto para la defensa y la promoción de más y mejor democracia. Nosotros no queremos que nadie venga a Venezuela a hacernos la tarea. Lo que sí sucede es que Venezuela suscribió la Carta Democrática en el 2001, el 11 de septiembre. Resumen, son 4 temas fundamentales. El primero, el desmontaje del sistema de presos políticos. 2, la celebración ya, fecha, cronograma electoral para las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes que corresponden constitucionalmente hacerlas. Unas el año pasado y otras este año. 3, tenemos que hablar del tema de los partidos políticos, fortalecimiento de la democracia, y 4, el respeto al poder legislativo. Ante los organismos correspondientes, venezolanos pidieron la liberación de los presos políticos y que se cumpla con los derechos humanos en el país. Familiares de presos políticos y exiliados, junto a expresos políticos y víctimas del régimen, consignaron un documento ante la Defensoría del Pueblo donde rechazan las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, calificándolos de traidores de la patria. Hoy le pedimos a Tarek William Saab que nos dé la cara. Ya no queremos seguir viniendo día tras día, semana tras semana a la Defensoría a exigir que se cumpla la Constitución, a exigir que se cumplan los derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro dio unas declaraciones muy graves, ineficientes para un presidente de la República cuando trata de tildar a las víctimas como victimario. Traidor a la patria es quien con una sentencia firma a inocentes y los traslada a calabozos. Traidor a la patria es quien a madres, a hermanas, les hacen requisas inhumanas. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática informaron cómo se ha llevado adelante el proceso de validación de los partidos políticos y aprovecharon la oportunidad para pronunciarse con relación a las últimas medidas tomadas por el gobierno en materia alimentaria. Recibimos un informe de parte de los compañeros de Voluntad Popular, quienes ya lograron, al igual que la semana pasada los compañeros de Avanzada Progresista, superar este escollo del proceso de validación como ha sido planteado por el Consejo Nacional Electoral. Tanto la experiencia de Avanzada Progresista como la experiencia de Voluntad Popular nos lleva a reiterar lo que hemos planteado en el seno del Consejo Nacional Electoral, que es el aumento del número de máquinas, del número de horas, de darle a los venezolanos, que son los grandes protagonistas de este proceso de validación, todas las garantías y las facilidades para que este proceso sea llevado de la mejor manera. Simón Calzadilla habló en nombre del Comité Social denunciando las amenazas del gobierno a las panaderías por la producción de pan en el país. Todos sabemos que los panaderos, la cantidad de pan que están produciendo es directamente proporcional a la cantidad de harina de trigo que le suministra el gobierno único, que provee y vende harina de trigo en Venezuela. Nosotros desde la Mesa de la Unidad Democrática le vamos a salir al paso
paso a semejante pretensión. Nosotros vamos a defender el derecho de los venezolanos a tener pan. Vamos a exigirle al gobierno que tiene que vender y proveer de harina de trigo suficiente a las panaderías para que los venezolanos no tengamos que hacer cola para obtener la misma. Vamos a reunirnos a través del Frente de Lucha Social de la Mesa de la Unidad Democrática con todo el gremio de panaderos, con todos los comités de usuarios. Vamos a defendernos y organizarnos en todas nuestras comunidades, la Mesa de la Unidad con nuestro pueblo, para que este gobierno no evada su responsabilidad y exigirle en todo el territorio nacional y en Caracas a que incremente la cantidad de harina de trigo que debe proveer a las panaderías para que los venezolanos no tengan que hacer cola. Miles de millones de dólares se registraron como pérdida del intercambio comercial entre Cuba y Venezuela durante el año 2016, producto de la caída de los precios del petróleo. Estamos alrededor de cerca de 4.000 millones de dólares, es 3.000 millones y tanto, es una cifra importante. Antes, si tú le duplicas el precio del petróleo, pues estaría un poquito más alto, cerca de los 5.000, ¿no? Pero de todas maneras es un intercambio muy importante. En el intercambio comercial de mercancías, sabemos que entre Cuba y Venezuela hay mercancía y servicios, pero si hablamos de intercambio de mercancías, es un comercio que está muy a favor de Venezuela. El presidente de FEDEINDUSTRIA destacó que el empresariado cubano busca exponer sus demandas para satisfacerlas por medio de este intercambio en los diversos sectores, mientras que Venezuela se beneficiaría mediante el convenio cambiario 34, que según el representante de la federación le permitirá obtener divisas. Tenemos sector turismo, tenemos sector alimentos, sector químico, sector lubricantes, que van a ofrecer sus productos a la hermana República de Cuba, buscándole soluciones que pueda aportar Venezuela hacia Cuba. ¿Cuál es el aporte que van a realizar los empresarios cubanos? No, el aporte del empresario cubano también, dentro de la modalidad, también va a presentar lo que son las potencialidades de inversión en la zona de Mariel y cómo invertir también en Cuba. Este es un convenio donde los empresarios cubanos están aportando sus demandas, es decir, están enseñando qué necesitan el mercado, cuáles son las necesidades, lo que consume Cuba, que los venezolanos podemos ofrecerles de productos hechos en Venezuela por venezolanos. Por su parte, los medios de comunicación internacionales destacan sobre Venezuela la solicitud de la OEA de suspender a Venezuela del organismo si no realiza prontamente elecciones generales, la crisis humanitaria declarada por la Asamblea Nacional y las fallas en los hospitales del país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos abogó por suspender a Venezuela de este organismo si no celebra elecciones generales a la mayor brevedad, con la presencia de observadores internacionales. Esta es la conclusión de su nuevo informe crítico sobre Venezuela, de 75 páginas y en el que actualiza el que publicó el pasado 31 de mayo, con el que invocó la Carta Democrática de la OEA e inició un proceso aún abierto que podría llevar a suspender a Venezuela del organismo si así lo deciden 2/3 de los 34 Estados miembros. Para sustentar su petición de suspender a Venezuela si no da estos pasos, Almagro recuerda que el artículo 20 de la Carta, el que invocó el pasado mayo, estipula que si fracasan las gestiones diplomáticas o ante un caso de urgencia, el Consejo Permanente puede convocar de inmediato una Asamblea General Extraordinaria. Y el artículo 21 indica que si la Asamblea, el máximo órgano de la OEA con los cancilleres de los 34 países, constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, puede suspender a ese Estado de su participación en el organismo. Para ello se necesitarían 2/3 de los 34 países que conforman la OEA y la suspensión entraría en vigor de inmediato. La Asamblea Nacional declaró crisis humanitaria en materia alimentaria en Venezuela. Un acuerdo enmarcado en una crisis social sin precedentes. El presidente de la AN, Julio Borges, dijo que el Estado debe declarar la emergencia alimentaria tras asegurar que en Venezuela hay personas que están muriendo de hambre. Para que esta Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo,
no tenga a su pueblo y a sus niños comiendo basura en la calle. La declaratoria fue aprobada de manera unánime por la oposición en la Asamblea Nacional y con el voto ausente del bando oficialista, que será enviada a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales. Ese es el compromiso de esta Asamblea Nacional y por eso no es un acuerdo cualquiera el que estamos haciendo hoy. Es que el cuerpo entero, la Asamblea entera, junto con el país que sufre, se acuerda en emergencia para seguir presionando no solamente las soluciones, sino la salida de un gobierno. En el documento se indica que la inflación anualizada, dato que no ha sido ofrecido por el Banco Central desde 2015, ha llegado a 700% y la escasez de productos básicos supera el 90%. Además, se acuerda exigir al jefe de Estado, Nicolás Maduro, la inmediata sustitución del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco, y la comparecencia ante la AN del coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, y del ministro de Agricultura Productiva, Wilmer Castro Solterdo. El diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Olivares, denunció que más del 50% de los quirófanos en los hospitales venezolanos no funcionan, según un estudio presentado recientemente. La encuesta nacional de hospitales del primer trimestre del año 2017 arrojó un déficit de 51% de quirófanos no operativos en todo el territorio nacional, disminuyendo con ello a la mitad de la capacidad de resolución quirúrgica de pacientes con cáncer. Otra de las anomalías indica que de 16.238 camas, solo el 39% están disponibles. 89% de los equipos para realizar rayos X en los hospitales no están funcionando y 71% de estos centros de salud tampoco cuentan con un equipo de ultrasonidos. El estudio advierte que si un paciente no cuenta con estos equipos en los centros hospitalarios, debe pagar por una tomografía entre 150.000 a 200.000 bolívares y por un rayo X más de 50.000 bolívares. Los resultados de la encuesta reflejaron el deterioro de los laboratorios en el país, que para 2014 se encontraba en 89% y para el primer trimestre de este año llegó a 97%. 64% de la condición del servicio nutricional de los hospitales públicos no están operativos porque no hay comida, trayendo como consecuencia que los pacientes no reciben los alimentos por parte de estos centros de salud. En ese sentido, reveló que en el 64% de los servicios pediátricos de los hospitales públicos no hay fórmulas lácteas, por lo que no hay cómo alimentar a los niños hospitalizados. Finalmente, el estudio le hace un llamado al actual gobierno. No sabemos a qué se refiere Nicolás Maduro cuando decreta algunos estados del país 100% de operatividad en el área de la salud, al existir una escasez en material quirúrgico, al no estar funcionando los laboratorios, los equipos de rayos X y los tomógrafos. Médicos y representantes del sector público han denunciado en reiteradas oportunidades las condiciones de infraestructura de los hospitales, la falta de medicinas, así como la escasez de materiales médicos. Venezolanos aseguran que en el país se vive en una atmósfera de violencia. El territorio venezolano se ha visto envuelto en una atmósfera de violencia, aun cuando se siguen realizando despliegues de funcionarios, elaboración y continuación de planes de seguridad, la criminalidad no desciende. El director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, aseguró que las cifras son alarmantes. En los últimos 18 años hemos tenido 283.000 víctimas violentas en el país. La señora Tamara Marcano catalogó la situación como espantosa y destacó que actualmente las familias han aumentado las medidas de precaución. Y lamentablemente tenemos que tratar de buscar la manera de vivir con esto, pero cuidándonos unos con los otros, porque de verdad que no se puede vivir. El señor Giuseppe Príncipe, ítalo-venezolano, rechazó que en Venezuela haya violencia y aseguró que los motivos de esta información son otros. Claro, es una campaña mediática porque el capitalismo imperante quiere adueñarse de todas las riquezas de nuestro país. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, señaló que el gobierno ha desplegado más de 100.000 funcionarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hemos dispuesto para este despliegue de 182.230 hombres y mujeres. El Observatorio Venezolano de Violencia agregó que si bien existe un papel de trabajo y se asume con responsabilidad lo delicado del asunto, la realidad es que tras la merma de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, no hay proporcionalidad entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer.
Luego de validar como partido político Voluntad Popular, propone la creación de un movimiento de resistencia democrática para presionar para que se realicen elecciones generales. Con esta fuerza y con este mandato, Voluntad Popular asume la tarea de llevar a la unidad, pero también a todas las calles de Venezuela, a todos los sectores sociales, la construcción de un gran movimiento para que este año hayan elecciones generales de alcaldes, gobernadores y presidentes de la República. Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, asegura que este líder político sería el candidato a la presidencia por parte del partido Voluntad Popular en caso de que haya elecciones. Vamos a estar listos y preparados para salir de esta dictadura este año. La gente no quiere más lo que estamos viviendo y ese cambio se tiene que dar este año con elecciones generales. ¿Leopoldo sería ese candidato del partido de la presidencia? Sí. Leopoldo está listo, está preparado, está comprometido con cada uno de los venezolanos. Leopoldo es el candidato. Millones de personas se han visto afectadas por una fuerte tormenta en Estados Unidos. Más de 100 millones de personas en el noreste de Estados Unidos están siendo afectadas por la tormenta invernal Estela. Según los meteorólogos, el fenómeno dejará en algunas áreas de Nueva York una acumulación de hasta 60 centímetros de nieve, con vientos que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora. Estoy declarando estado de emergencia en la ciudad de Nueva York. El estado de emergencia entrará en efecto aclarando la capacidad de la Policía de Nueva York y otras agencias para que actúen como sea necesario, para garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos y asegurar que podemos mantener las carreteras limpias para que sean usadas por vehículos de emergencia. En ciudades como Filadelfia, las personas caminaron a sus trabajos debido a la nieve. Equipos de limpieza remueven la nieve en Times Square, mientras en Nueva Jersey, Connecticut y Nueva York, residentes como Dulce Pérez salieron a buscar víveres. Se acabaron todo y también que el tráfico está como si el mundo se va a acabar. Más del 90% de los vuelos han sido cancelados y el gobierno y escuelas están cerrados. No hay razón para estar en las carreteras. Es peligroso. A pesar de las recomendaciones, trabajadores como Felo Gutiérrez, quien trabaja para una distribuidora eléctrica en Nueva York, no tendrán el día libre. Él explicó a La Voz de América cómo llegará a su empleo. En mi carro levantarme temprano, si Dios lo permite, y llegar y me pasa el paso por ahí. Creo que no va a ser el día entero, pero hasta que yo decida. Aparte de la acumulación de nieve, esta tormenta también está dejando a su paso bajas temperaturas que, según los meteorólogos, se mantendrán por varios días. En la pregunta del día les consultamos, ¿cree que con las medidas tomadas por el gobierno para la producción de pan en el país se acabará la escasez? ¿Todo seguirá igual o se agravará? El 3% considera que se acabará la escasez, el 27% que todo seguirá igual y el 71% que se agravará. Ahora les preguntamos, según algunos personeros del gobierno, no hay emergencia alimentaria. ¿Usted cree que esto es cierto o falso? Interactúen con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter @ula_tv. El único lugar donde tus sueños son imposibles es en tus pensamientos. Nos despedimos reiterándoles la invitación que les hacemos a diario para que nos acompañen en nuestras emisiones de lunes a viernes a las 8 de la noche con reposición a las 6 de la mañana. Continúen con nuestra programación. Sean bienvenidos una vez más a ULA Informa. Como siempre es un verdadero placer para todo el equipo compartir con ustedes. Hoy nos unimos al pesar que embarga la Iglesia Católica y a los familiares del Padre Jesús Abad Colás por su sensible fallecimiento. El Padre Abad
fue el fundador de nuestra parroquia universitaria Jesús Maestro. Todo el personal de ULA-TV eleva oraciones por su descanso. Damos inicio con los principales titulares de las noticias regionales, entre las que se destacan los diferentes hechos de violencia suscitados en la ciudad y los resultados de la Asamblea de Médicos realizada en el Hospital Universitario de los Andes. Estudiantes de la Escuela de Geografía de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes denunciaron agresiones por parte de grupos violentos que mantienen tomadas las instalaciones de esta dependencia universitaria. Estudiantes de la Escuela de Geografía decidieron abrir estas instalaciones para poder tener clases. Por eso se concentraron en la entrada con este propósito. Para el momento de intentar romper los candados, un pequeño grupo de violentos se los impidió. Para exigirle a los que hoy protagonizan un acto vandálico como es tomar nuestra facultad a la fuerza e impedirnos ver clases violando nuestro derecho universal a la educación, en una protesta pacífica exigiéndoles a estos bandidos, porque no tienen otro nombre, o sea, alzando nuestra voz de protesta, porque necesitamos ver clases, porque no podemos perder tiempo, no podemos seguir perdiendo tiempo. Ellos alegan una supuesta privatización del comedor totalmente falsa, porque hay que aclarar que es una licitación. Pero claro, lógicamente tienen que protestar de alguna manera, porque con la licitación muchos de ellos se van a ver perjudicados porque ya no van a tener la manera de comerse sus 5 bandejas, meterse por la parte de atrás del comedor sin hacer cola. Exigen que este grupo de personas que mantienen la toma les permita reiniciar las actividades y poder continuar con el semestre. Además, piden que cese la violencia con que actúa este grupo. Hace unos instantes, somos todos testigos, fuimos atacados de una manera agresiva, de una manera vandálica. Nos ahuyentaron a un compañero que intentaba abrir el candado, ya que agotamos todos los canales regulares y no nos escuchan, aludiendo a argumentos totalmente erróneos, totalmente falsos. Nosotros tenemos derecho a ver clases, nosotros tenemos derecho a defender que nuestras aulas sean abiertas, porque esto es un secuestro de nuestras instalaciones. Y hacemos ahorita públicamente la denuncia de que hace unos instantes un señor llamado Neighbor llegó a atacarnos, a violentarnos, a agredirnos con violencia, apoyando este acto que es un totalmente acto vandálico. El cierre de la escuela para nada soluciona el problema que se viene esgrimiendo, que es lo que explica la toma. En este sentido hay un grupo de personas que algunas supuestamente son miembros de la universidad que han intentado agredir a los estudiantes de manera violenta, incluso han intentado agredir a profesores, en el caso mío, y evidentemente estamos simplemente de la manera más pacífica posible solicitando que se abran las escuelas para efecto de que se dé continuidad a las actividades académicas. El argumento de que la privatización del comedor se ha desmontado, efectivamente no es el proceso de privatización como se ha señalado, y sin embargo, a pesar de eso, un pequeño grupo sigue manteniendo la toma. Se mantuvieron al frente de las instalaciones para exigir el reinicio de las clases y el cese de la violencia que ha protagonizado este grupo en reiteradas ocasiones. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Obreros de la ULA salieron nuevamente a protestar en rechazo a la privatización del comedor de la Hechicera. Rechazando la licitación del comedor de la Hechicera, que para estos trabajadores universitarios es igual a la privatización, un grupo de obreros de la Universidad de los Andes se concentró en la Avenida de las Américas a la altura del semáforo del viaducto Campo Elías para manifestar su descontento con esta decisión del Consejo Universitario. Nosotros nos apegamos a lo que es la convención colectiva en la cláusula 32, que tiene prohibido lo que es contrataciones, cooperativas, todas empresas llamadas licitaciones no está permitido aquí, porque ya eso es lo que entraría en una tercerización dentro de la universidad. Lo que se resuelve en el Consejo Universitario, que los trabajadores de la Hechicera serán reubicados en los otros comedores. Y el día de mañana, ¿qué va a pasar con lo que es los trabajadores de la Liria, el comedor Los Chorros? ¿Para dónde lo van a reubicar? Destacan que se mantendrán en la calle informando a los merideños el por qué están en contra de la privatización del comedor universitario. La idea es hacer manifestaciones pacíficas como lo establece la Constitución, no hacer quema de caucho, el libre tránsito, cerramos intermitentemente los canales para dar la información al merideño de por qué estamos nosotros en la calle, de por qué estamos manifestando, para que no sientan molestia hacia nosotros, no nos marginen como nos están colocando el mismo Consejo Universitario, que somos unos ladrones, que somos unos delincuentes. A esta manifestación pacífica se sumaron también estudiantes y trabajadores de otras dependencias de la universidad. Estas autoridades llegan a la controversia porque en primera oportunidad salen diciendo de privatizar el comedor de la Hechicera, y en los últimos tuites que han ellos publicado están diciendo ahora que son los 3 comedores.
Entonces ahí estamos viendo la diatriba que tienen ellos de venir a discriminar a nuestros amigos y compañeros trabajadores de la Universidad de los Andes. Soy trabajadora y obrera de la Facultad de Humanidades y estamos apoyando a los compañeros obreros del comedor de la LIR y de todos los comedores universitarios porque lo quiere privatizar y no se vale porque son mucha gente que va a quedar sin trabajo y lo estamos apoyando. Este miércoles, los obreros de la Universidad de los Andes protestaron también en el núcleo Liria y en las cercanías del comedor de los Chorros en rechazo a la privatización. Narci Delgado, ULA Informa. También en el núcleo Los Chorros de la universidad se presentaron hechos de violencia que trajeron como consecuencia el secuestro de varias unidades de transporte público. En horas de la tarde de este miércoles se presentó una situación irregular en el núcleo de Los Chorros, donde se presentaron algunos disturbios. Escuchamos las declaraciones del profesor John Rosales, quien es el director de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, quien estuvo en el lugar. Efectivamente, desde acá, desde las instalaciones de DAES, OCRES y UNIAMPI y OFAE, se presenta una situación bastante complicada y tensa, en el sentido de que efectivamente, particularmente como director de esta oficina, estaba acompañando a una persona con discapacidad a utilizar el servicio de comedor, cuando de manera repentina comenzó una quema de cauchos y, a propósito también de eso, el secuestro de aproximadamente 3 y 4 unidades de transporte público de la línea Los Chorros. A propósito también de ello, pocos minutos después ingresan al estacionamiento de estas instalaciones un grupo bastante numeroso de motorizados, los cuales pues no logramos identificar, los cuales comenzaron a proferir algunas palabras a algunas personas que estaban en el estacionamiento por el momento, y bueno, lo que recomendaron era que por medida de seguridad desalojar las instalaciones, porque había una protesta. Ahora bien, lo que pudimos visualizar y percibir en la avenida allí frente a las instalaciones del antiguo ciclo básico fue una quema de caucho donde estaban presentes algunos trabajadores del comedor, es lo que presumimos y entendemos por la vestimenta que estos portaban. De todas maneras, lo que pude percibir y escuchar en algunas preguntas en las personas que estaban alrededor era porque era el motivo de tal situación y de manera tan introspectiva. Supuestamente, de manera extraoficial, había existido una situación de enfrentamiento, de incomodidad en algún chofer de transporte público, no sé si de la línea Los Chorros, pero aparentemente de alguna línea de transporte público con algún miembro de la comunidad universitaria. Todo a propósito, luego de haber transcurrido una mañana medianamente tranquila, luego de una reunión con los directores de acá de las dependencias que hacemos vida en ese lugar, con el señor director de vigilancia. Por supuesto, no estoy aseverando para nada que esto guarde alguna relación con tal evento, pero sí nos sorprendió la manera introspectiva y cómo se dieron las cosas de manera tan repentina. A propósito de eso, pues, por medida de seguridad desalojé, al menos lo que a mí respecta, los funcionarios o personal de Unidad Vincula. Por medida de seguridad estaremos al tanto de cómo se desarrollan los eventos hasta horas de la tarde. Yo tuve que caminar hasta las inmediaciones de la avenida Universidad, donde ya habían algunos policías apostados recién llegando al lugar, supongo de manera preventiva. De todas maneras, la situación un poco tensa, gracias a Dios no hubo ninguna agresión física, por lo menos al momento que yo pude estar allí, que hace poquitos minutos. Y bueno, llamando a la calma, llamando a la sindéresis de todas las personas que puedan estar involucradas en cualquier tipo de esta situación, porque la universidad necesita de todo, así como Mérida, así como el país. Bien, muchísimas gracias al profesor John Rosales, director de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, quien informó acerca de la situación irregular que se presentó en el núcleo de Los Chorros de Milla, en la entrada hacia este sector de la ciudad, donde se presentó esta manifestación, al parecer protagonizada por algunos trabajadores del comedor de la Universidad de los Andes. Hasta aquí la información. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El director de Vigilancia de la Universidad de los Andes también se pronunció con relación a los últimos acontecimientos presentados, particularmente con esta dependencia universitaria. Ante la matriz de opinión que busca confundir con respecto a las decisiones tomadas recientemente por la Dirección de Vigilancia, su director, Leonardo Sánchez, explica. No se trata
de reubicaciones, ni modificaciones, ni movilizaciones de los lugares de trabajo de los vigilantes. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es la ubicación del personal de vigilancia, cosa que es absolutamente legal, estamos apegados a derecho, en base a un nuevo esquema operativo. Ese esquema operativo surge de una atención que tuvimos a un planteamiento de los vigilantes y era el de poder disfrutar de las vacaciones lo más cercano a lo que son las vacaciones colectivas. El disminuir los 7 grupos de vacaciones tradicionales de los vigilantes a apenas 2 nos obligan, como cualquiera puede comprender, a un replanteamiento operativo de vigilancia. Ese replanteamiento operativo nos implica entonces hacer una ubicación del personal de manera de garantizar que en los meses de vacaciones, cuando los grupos de vigilantes ahora van a salir a disfrutar con sus familias de su justo descanso, pues no quede la universidad desatendida. Estamos nosotros garantizando por un año la ubicación del personal y el criterio de ubicación de las personas. Es bueno que también se sepa. Entre los distintos aspectos que hemos considerado está uno que es fundamental y que también deriva de un reclamo, de un planteamiento de los trabajadores, y es que en la medida de lo posible sean ubicados cerca de su hogar. Lo más importante, probablemente, es que esta acción, digamos, esta decisión administrativa, repito, apegada a derecho, no está haciendo una cosa distinta a seguir las instrucciones del Consejo Universitario. Nereida Pacheco, ULA Informa. Debido a la situación irregular de violencia suscitada en las últimas horas en diferentes puntos de la ciudad, el rector Mario Bonucci Rossini puntualizó al respecto. Hay una arremetida contra la Universidad de los Andes, contra esa autonomía. Una autonomía que te permite opinar libremente sin temor a ser castigado. Una autonomía que transforma a la universidad en la conciencia crítica de este país, un espacio que este gobierno no ha podido tomar, que no ha podido implantar un pensamiento único, rojo-rojito, en la mente de los universitarios ni en esta institución. Yo frente a todo esto hago un llamado a la calma, hago un llamado a la prudencia, hago un llamado a la paz, a la tolerancia, pero que en todo caso se entienda que ese llamado no significa que hay que cruzarse de brazos. Hay que defender la autonomía universitaria, porque esta autonomía universitaria es lo que nos permite a nosotros opinar, criticar, actuar, protestar. Esto es lo que nos permite la autonomía universitaria, además de la libertad de cátedra, de poder impartir un conocimiento amplio, libre, que forme hombres integrales mentalmente, no que forme hombres al servicio de una sola ideología. Nosotros no estamos privatizando ningún comedor. El comedor se entregó en concesión. Aquí nadie está hablando de concesionar vigilancia, ni de concesionar transporte, ni de concesionar Camigula menos, por amor de Dios. Si Camigula, nosotros cuánto esfuerzo no le hemos dedicado. Tiene la emergencia más moderna del occidente del país, todos los esfuerzos y recursos que nosotros estamos dedicando a Camigula. Yo creo que hablar de eso es ser tendencioso, y yo creo que ese tipo de cosas no se debe hablar, porque no va y le dice al ministro que todas las universidades del gobierno que tienen comedores licitados o concesionados o nombrados a dedo, que los tenga autoadministrados. Es que no hay ni una universidad del gobierno que tenga un comedor autoadministrado. Los únicos comedores autoadministrados del país son el de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y el de la Universidad de los Andes, en Mérida. No hay más. Todos los comedores son concesionados, señores. Y Mérida, la Universidad de los Andes, tiene una larga experiencia en esto. Y esa larga experiencia tiene que ver con Táchira, tiene que ver con Trujillo. Y cuando hablan de que licitar más, digamos, violenta la autonomía, no, señores, al revés. Es que la autonomía universitaria es lo que nos permite tomar las mejores decisiones. Y si las mejores decisiones que tienen que ver con alimentar mejor a nuestros estudiantes tienen que ver con una licitación,
Esa es la decisión que toma el Consejo Universitario. O sea que la autonomía es lo que nos permite licitar en este momento. Y si esa licitación no funciona, si la empresa presta un peor servicio que el que ha autoadministrado, tenemos la autonomía, tenemos la libertad de rescindir ese contrato y de decirle a la compañía, usted no sirve. Privatizar es entregar a la empresa privada un servicio para que te lo cobre. Eso no es lo que está ocurriendo con el comedor. Los estudiantes no van a pagar el 99,9% del tiempo. Estas empresas que brindan servicio de comedor en los núcleos funcionan. A que no funcionen un 0,01%. Bueno, es lo mismo que ocurre con los vigilantes, con los empleados del comedor. El 99,9% son personas decentes, personas que quieren a la universidad. Médicos residentes del Hospital Universitario de los Andes realizaron una asamblea para analizar la situación salarial que atraviesan al tener un ingreso que es calificado por organismos internacionales como de pobreza extrema. En el auditorio del Hospital Universitario de los Andes, los residentes expusieron la difícil situación que presentan con los bajos salarios que percibe este personal a dedicación exclusiva. Contamos con un sueldo sin bonos nocturnos que si acaso puede llegar a los 30.000 bolívares. Entonces, bueno, estamos acá el día de hoy discutiendo todo esto, a ver qué vamos a hacer, que vamos a conversar con la Corporación de Salud, con la dirección del hospital y buscando soluciones más que todo. Proponen reunirse con las altas autoridades de la salud para encontrar una solución a este problema que los mantiene con un salario sumamente bajo, que llevado a estándares internacionales a tasa de ICOM, está rondando $1 diario, o por lo que es lo mismo, 34 mensuales, mientras el promedio latinoamericano es de $350 al mes. Para hacer presión sobre lo que son las autoridades que gestionen de manera rápida el pago de nosotros, que sabemos que es por falta de gestión, ya que desde diciembre del año pasado estamos hablando de que esto no pase, de que se nos pague a tiempo los sueldos. Y bueno, pues la otra sería buscar conciliar, conversar con la ministra del Poder Popular para la Salud, para tratar de agilizar estos pagos, ¿no? Por supuesto que el paciente acá es el que más se ve afectado, y es que pedimos disculpas porque si ha de irnos a una asamblea permanente delimitando algunas consultas, algunas cirugías, pues el paciente es el que verdaderamente se ve afectado, ¿no? Sin embargo, tenemos que hacer algún tipo de presión para que estas autoridades pues, nos resuelvan esta situación y esperamos que sea lo antes posible. Acordaron mantenerse en asamblea permanente sin paralizar las actividades para que el gobierno regional y nacional les cumpla con los pagos atrasados, así como también les permita contar con sueldos dignos. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El municipio Libertador representará al Estado Mérida en un evento internacional denominado Prevenimos Desastres Planificando Seguro, que adelanta la organización CESAP con financiamiento de la Unión Europea. Según informó la directora de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Libertador, en este evento internacional, a realizarse en Caracas el próximo 23 y 24 de marzo, participarán solo 8 municipios del país. Llevaremos las propuestas para el buen desarrollo de los municipios en cuanto a la gestión integral de riesgo de desastre y la resiliencia en toda Venezuela. Este evento internacional vendrán representantes de Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Perú, y tendrán ponencias en cuanto a las políticas y estrategias que llevan estos países. En esta actividad, los municipios darán a conocer las estrategias de sostenibilidad a implementar como parte del trabajo que han desarrollado para el proyecto Prevenimos Desastres Planificando Seguro. Lo que queremos es contribuir a que nuestros municipios sean municipios seguros y tengan sostenibilidad a lo largo y sustentabilidad a lo largo del tiempo. Narci Delgado, ULA Informa. La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de los Andes organiza la primera jornada de sensibilización en materia de violencia laboral. La primera jornada de sensibilización sobre violencia laboral se realizará como preámbulo al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril. Además, por la gran cantidad de denuncias que la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo recibe. Esto está en el marco de ser acciones preventivas para evitar este tipo de escenarios, este tipo de padecimientos que es muy común en los centros de trabajo y que, bueno, tenemos que verificar cómo hacer las acciones preventivas para evitar este tipo de hechos y cómo es el abordaje
en materia de prevención de riesgo laboral. Esta actividad de sensibilización se realizará el 30 de marzo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Dentro de los principales exponentes tenemos al doctor José Ordóñez, pero también tenemos a la criminóloga Mónica Rivas, sí, egresada de la facultad, también al abogado Nubia Rojas y a la criminóloga María Gabriela Contreras. Dentro del panel de especialistas tenemos al director de INSACEL, el doctor José Tancredo, como coordinador allí regional del INSACEL, y tenemos al doctor Douglas Montoya, experto abogado del circuito judicial laboral. Entonces ellos van a estar como panel de especialistas allí y bueno, unas ponencias bien interesantes. Hacemos la invitación para todo el público, para toda la comunidad universitaria en especial, ¿verdad? Pero también para el público en general. Narci Delgado, ULE Informa. La zona educativa de Mérida hizo entrega de titularidades a docentes del Estado. Para el 1 de mayo nosotros por la Gobernación del Estado también vamos a hacer entrega de más de 3.000 titularidades tanto al sector docente como también al sector de salud. Por su parte, el director de la zona educativa de Mérida informó que se otorgarán 1.969 titularidades en el territorio merideño, buscando de esta manera darles garantía laboral para avanzar en la transformación pedagógica. Pero no es solamente esto como un beneficio, sino también el beneficio de salir sus jubilaciones a los 25 años y que reciban sus prestaciones lo más rápidamente posible. La Autoridad de Educación mencionó que hoy día el docente no tarda más de 18 meses en recibir sus prestaciones sociales. Este miércoles se concederán alrededor de 200 cargos fijos en el municipio Alberto Adriani. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Isamar Prieto. La Alcaldía Libertador, a través del programa de educación ambiental, promueve el reciclaje con actividades ambientalistas y ecológicas, por lo que invitan para el mes de abril a la Caminata Verde y el Expo Reciclaje. El programa de educación ambiental de la Alcaldía Libertador trabaja para concienciar a los merideños en el tema de reciclaje y así disminuir la cantidad de desechos que son llevados al vertedero de basura. Necesitamos también la colaboración de todos los vecinos, que empecemos a hacer la separación de desechos dentro de la fuente, que es dentro de sus viviendas, y nosotros tenemos ahorita un descuento especial de un 20% para todos aquellos que se quieran inscribir en el programa de educación ambiental. Como parte de la iniciativa de concienciación hacia el reciclaje, el programa de educación ambiental de la Alcaldía Libertador realizará 2 actividades que persiguen llamar la atención de los merideños sobre este tema. Tenemos una caminata verde que va a salir el 1 de abril, para invitar a todos los grupos SCAO, los grupos ecológicos que se sumen a la separación de desechos de plástico y lograr esa Mérida verde que tanto se necesita. En ese mismo día se va a celebrar el Expo Reciclaje, que son personas que efectivamente trabajan con materia prima de reciclaje, que nos van a dar una exposición de todo lo que se puede hacer con ese desecho y más ahorita que el emprendimiento se requiere, que pueden lograr con material de reciclaje pues mucho dinero para sus familias también. Los interesados en la Caminata Verde deben dirigirse a la Alcaldía Libertador a Inamirret. El único requisito para la inscripción son 4 botellas de plástico. Narci Delgado, ULE Informa. El Centro de Ingenieros de Mérida realizó un taller sobre reciclaje de neumáticos que pueden tener usos distintos en la construcción y en la vialidad. Como una propuesta ecológica para reciclar y transformar neumáticos fuera de uso, se organizó este taller que fue dictado por una empresa con sede en Maracay, Estado Aragua. Trabajamos con el caucho reciclado, ¿verdad? El caucho, una vez que da la vida útil del neumático como tal en nuestros vehículos, se convierte posteriormente en un problema terrible para la sociedad y para los entes gubernamentales que tienen la competencia de esa materia. Destacan que estos neumáticos, una vez han cumplido la vida útil, se les puede dar otros usos que solucionan varios problemas en el área de la construcción. Nosotros convertimos ese neumático en losas para pisos, en losas para parques, parques públicos, para piscinas, se convierte en adoquines específicos para caballerizas, para zonas ganaderas, para espacios de ganadería, se convierte también en gránulo del caucho, el cual es utilizado para las canchas sintéticas, el cual hace una amortiguación entre el engramado sintético y el atleta.
se convierte también en mulch, que son trozos decorativos para jardines decorativos en áreas externas, en áreas internas, en reductores de velocidad específicos, no es el reductor de velocidad común que se tiene de cemento, el cual causa un alto impacto en el vehículo y en las personas que van dentro del vehículo, sino que es un reductor de velocidad totalmente anatómico. Indican que proponen alianzas en Mérida para lograr esta transformación y atender a los merideños con un centro de acopio. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Es momento de cumplir con unos breves compromisos. Ya regresamos con ULA Informa.